Buenos días, apreciado estudiante. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de compartimientos, volumen y composición de los líquidos del organismo. El medio interno es conocido también por el líquido extracelular. Sabemos que el 60% del cuerpo humano está formado entonces por el líquido intracelular y el líquido extracelular. El medio interno incluye los iones y los nutrientes que necesita la célula. ¿Cuáles son esos? El oxígeno, la glucosa, los aminoácidos, etc. Cuando hablamos entonces que ese 60% del cuerpo humano es líquido, ya sea expresado en forma de líquido extracelular o intracelular, vemos que hay un constante movimiento por todo el cuerpo. La sangre, que va a permitir entonces la difusión a través de las paredes capilares, y el líquido tisular, que también es otro componente importante por el cual van a transcurrir los distintos solutos que necesitamos, por ejemplo el oxígeno, dióxido de carbono, los iones, sodio, potasio, calcio, etc. Todo lo que necesita entonces el cuerpo para poder mantener su homeostasis o el equilibrio interno. Dentro de ese espacio entonces hablamos lo que sería el intracelular versus el extracelular. El extracelular está contenido con grandes cantidades, ¿verdad?, de iones sodio, cloro, bicarbonato, nutrientes como oxígeno, glucosa, ácidos grasos y los aminoácidos, conteniendo además dióxido de carbono, otros productos celulares que van justamente hacia la excreción, hacia los riñones para su excreción. Desde el punto de vista intracelular, tenemos que hay grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato. Si bien es cierto que mayormente el sodio, por ejemplo, tengo que tener en el compartimiento extracelular, el compartimiento intracelular también debe tener una concentración mínima, aunque sea ¿para qué? Para poder permitir justamente la difusión y de esa manera entonces lograr el equilibrio. Lo mismo pasa con el potasio, que es el catión predominante del líquido intracelular. El extracelular debe contener una concentración de potasio pequeña, pero conteniendo al fin y al cabo para que pueda cumplirse justamente con ese equilibrio y lograr la homeostasis que tanto busca, ¿verdad?, el cuerpo humano. Dentro de los compartimientos líquidos del organismo entonces es el mantenimiento de un volumen y una composición relativamente estable, esencial para la homeostasis o la regulación, ¿verdad?, o el equilibrio del medio interno. La organización del cuerpo está dada entonces por el agua corporal total, que es aproximadamente un 60% del peso, dividido entonces en líquido intracelular, que es el 40% del peso corporal total, líquido extracelular, que es el 20% del peso corporal total, desglosado en intersticial, ocupando el 15% del peso corporal total, y el plasma o vascular, ese 5% entonces del peso corporal total. Entonces, como verán, el 40% del peso corporal total lo lleva el líquido intracelular y el 20% lo lleva entonces el líquido extracelular. Ese 20% lo desglosamos de vuelta en líquido intersticial, 15%, ¿no es cierto? Y el plasma o vascular, el 5% entonces del peso corporal total. En compartimientos líquidos del organismo, ¿qué tenemos? Nuevamente, para repetir, compartimientos líquidos del cuerpo, ¿verdad? El 60% de la masa corporal es agua. De ese 60% habíamos dicho, ¿verdad?, que el 40% corresponde al líquido intracelular, que es dentro de las células, el 20% al líquido extracelular, fuera de la célula, y desglosamos nuevamente de ese 20%, un 15% va por el líquido intersticial, intercelular o tisular, entre la célula y los tejidos, y un 5% para la porción líquida de la sangre, ¿verdad?, que es el plasma. Los compartimientos en el adulto joven, en un varón de 70 kilogramos, se expresan de esta manera. 60% entonces el peso corporal es agua, el 18% va hacia las proteínas, el 15% corresponde a las grasas y el 7% entonces van a los minerales. En la imagen van a ver si comparamos a un lactante o recién nacido con respecto al hombre adulto. En el lactante o recién nacido, la mayor proporción del peso corporal es agua, por lo que podemos evidenciar justamente en la foto. Con respecto, ¿verdad?, al hombre adulto, donde un 55 al 60%, entonces en un varón de 70 kilos, ¿verdad?, el 60% entonces corresponde, ¿verdad?, al agua. Hay factores que modifican ese porcentaje del agua, como por ejemplo el peso. Cuando hablamos del peso ya estamos hablando si hay un grado de obesidad, sobrepeso u obesidad propiamente dicha, ¿verdad?
el sexo también del varón con respecto a la mujer y la edad también, como veíamos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Cuando son lactantes, cuando son recién nacidos, ven un 73% aproximadamente es agua con respecto al 60% de un adulto joven. Cuando vamos viendo también el sexo, vamos viendo qué características estamos teniendo entonces el varón con respecto a la mujer con un porcentaje menor por el depósito mayormente de grasa que posee, y la edad justamente también donde hay un descenso del porcentaje de agua también, como vemos en la imagen, ¿verdad? De un 45% aproximadamente. Hay factores que modifican el porcentaje de agua, entonces como verán, en el sexo y la edad. Entonces de 0 a 10 años prácticamente es lo mismo, ¿verdad? De hombres y mujeres. 10 a 16 años hay una muy poca diferencia, ¿verdad? Una sutileza no tan importante, pero cuando vamos viendo, ¿verdad? A medida que pasan los años, llegamos entre 40 y 59 años o mayores de 60 años, ya el porcentaje de agua, por supuesto, es mucho menor y menor nuevamente en las personas, ¿verdad? Del sexo femenino. Los compartimientos líquidos del cuerpo, entonces estamos hablando entonces de un adulto de 70 kilos que nos dice el 60% entonces es agua. ¿Cuánto es el 60%? 42 litros aproximadamente. Que el 40%, ¿verdad? De ese 60% iba al líquido intracelular, aproximadamente representarían 28 litros, ¿no es cierto? Y el 20% iba al líquido extracelular, aproximadamente 14 litros. Donde vemos, ¿verdad? Que parte de los compartimientos, entonces el líquido está dado por el plasma. Tenemos las membranas que van a permitir entonces el pasaje de un soluto, ¿verdad? Líquido intersticial, aproximadamente 11 litros. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque recuerden que el líquido extracelular tenía dos compartimientos. El líquido intersticial, ¿verdad? Que ocupaba de ese 20% nuevamente, ¿cuánto era? Era un 15% aproximadamente. Y el plasma de ese 20%, ¿cuánto era? Un 5% aproximadamente. Por eso el líquido intersticial ocupa aproximadamente 11 litros y el plasma 3 litros aproximadamente. Y el líquido intracelular sí los 28 litros porque 40% prácticamente el peso va ahí y no hay ninguna división. ¿Por dónde podemos perder estos compartimientos de líquidos? Líquidos del cuerpo, por los riñones, con la orina por ejemplo, al ir del cuerpo por las heces, por el sudor y por la piel. Los líquidos corporales, nuevamente los compartimientos. Cuando hablamos de la sangre, entonces 7% que está formado por plaquetas, ¿verdad? Y los glóbulos rojos, entonces 5 litros en total. El 50%, ¿verdad? Está dado por el plasma y el 45% entonces está dado por las células sanguíneas que incluyen los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, donde los eritrocitos son más del 99%. Nuevamente haciendo entonces hincapié, ¿verdad? Del líquido transcelular incluye entonces la sinovial, peritoneal, líquido celularquídeo y pericárdico. Los compartimientos líquidos del cuerpo. El líquido extracelular entonces es el intercambio continuo, ¿verdad? Del líquido extracelular entre el plasma, es decir, la porción de la sangre que no contiene células, y el líquido intersticial. Difusión a través de las paredes capilares. En el líquido extracelular entonces se encuentran los iones y los nutrientes que necesitan las células, como por ejemplo oxígeno, glucosa, diferentes iones, aminoácidos, que son importantes y vamos a ir viendo a lo largo de cómo va funcionando el sistema, digamos, todo el aparato y todos los aparatos, órgano en particular, tiene algo necesario para poder cumplir con sus funciones. Por ejemplo, si hablamos del punto de vista del aparato digestivo, vamos a darnos cuenta que el páncreas necesita justamente la glucosa para poder cumplir la regulación entonces de la glicemia, ahora un control fundamental para evitar, ¿verdad?, caer en ciertas patologías como por ejemplo la diabetes mellitus. O necesitamos, ¿verdad?, el cerebro, el sistema nervioso central necesita de oxígeno, ¿verdad?, y de glucosa también para poder cumplir con sus funciones. Porque ¿qué pasaría si tenemos, por ejemplo, una cantidad disminuida de glucosa en el cerebro? Prácticamente vamos a estar obnubilados, vamos a estar con alteración del sensorio, el estado de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene combustible necesario para poder llevar a cabo sus funciones. ¿O qué pasa si tenemos un aporte de oxígeno muy bajo? Por ejemplo, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, no puede llegar sangre oxigenada suficiente, entonces el aparato circulatorio va a estar en problemas. ¿Por qué? Porque no va a poder bombear sangre oxigenada y no va a llegar a todos los tejidos y obviamente va a haber una disminución en las funciones de los demás órganos que van a hacer que ese paciente tenga, ¿verdad?, mayores síntomas, dificultad para respirar, por ejemplo, o mucho cansancio a la hora de realizar algún trabajo, etc. Existe un intercambio continuo entonces de líquido, ¿verdad?, y solutos con el medio interno,
con el medio externo y con los distintos compartimientos del cuerpo. Entonces aquí es muy importante hacer un balance. ¿Qué sería el balance? Evaluar entonces lo que estoy ingiriendo versus lo que estoy eliminando. Entonces el ingreso de líquidos debe igualarse justamente con las pérdidas. Así se evita el aumento o la disminución de los volúmenes de los líquidos. Por ejemplo, en un balance hídrico 24 horas. ¿Qué incluye eso? ¿Cuánto ingiero de agua? Esta persona está ingiriendo 1,5 litros aproximadamente. ¿Cuánto es lo que me están aportando en los alimentos, verdad? 700 ml aproximadamente. ¿Y cuánto es el agua endógena, que es un estándar de 300 ml aproximadamente? O sea, eso es todo lo que estoy ingiriendo. 1500 más 700 más 300. Pero también tengo pérdidas, por ejemplo, por la sudoración, que van de 450 a 675 ml. Puede ser porque haga mucho calor, estoy expuesto al calor, o porque estoy haciendo actividad física, entonces estoy sudando demasiado, ¿verdad? Con respecto, ¿verdad?, a la actividad física que estoy haciendo. Soy un deportista amateur, soy un deportista profesional, entonces van a haber mayores cantidades de pérdidas, por supuesto, por la sudoración. También con la respiración se pierden aproximadamente 150 a 225 ml aproximadamente. Por la orina, lo ideal es que todo lo que yo consuma de líquido lo pueda eliminar nuevamente. Entonces por la orina va perdiendo 1,5 litros aproximadamente, y por las heces, ¿verdad?, va perdiendo 250 ml. Claro que esto va aumentando, por supuesto, en situaciones donde hay una diarrea, ¿verdad?, donde hay una debacle diarreica, y hablamos de diarrea cuando son 3 o más deposiciones justamente en el día. Entonces van a aumentar, no creo que sean solamente 250, sino van a ser, por ejemplo, 400, 500, 600, dependiendo, ¿verdad?, del contexto del paciente. ¿Y por qué es importante entonces todo esto? Vuelvo a traer nuevamente a la diapositiva. Es importante porque muchas veces también esto lo evaluamos mucho cuando los pacientes están internados. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, cardiópatas con patologías cardíacas de base. Hay pacientes nefrópatas con patologías renales de base, que no puedo estar excediéndome en la cantidad de líquido que les voy a pasar. Entonces, ¿qué le digo a la licenciada? Vamos a comenzar a hacer el balance. ¿Qué implica balance? Anotar todo lo que el paciente ingiere, ya sea desde el suero fisiológico que le estoy indicando para el goteo, desde el agua que usan para darle sus pastillas, en el caso de que todo sea por vía oral, desde la ampolla endovenosa que le voy a administrar como la medicación, cuánto ml tiene esa medicación, etcétera. O sea, todo eso es importante para ver cuánto está ingresando en el cuerpo del paciente. Y también el paciente, el familiar, debe anotar cuántas veces está orinando el paciente. Se le da un gallo muchas veces, o un suero que está medido ya, vacío, por supuesto, para que pueda ir anotando y dar un aproximado. ¿Por qué? Porque es importante evaluar la cantidad de líquido que está ingiriendo, por supuesto, ya sea por vía endovenosa o por vía oral, o el desayuno, cuánto ml aproximadamente tiene el cocido que le estamos dando, o el café, ¿verdad? Y o el té con leche, y evaluar cuánto está perdiendo. ¿Se fue de cuerpo? Bueno, si se fue de cuerpo normal, no tiene tanta repercusión, pero si se fue del cuerpo como si fuera un estado diarreico, 3 o más de posiciones flojas, sí es importante, porque todo eso tenemos que contar. ¿Y cómo medimos indirectamente eso? Por supuesto, también con el peso diario, si es posible, ¿verdad? Y si el paciente está en condiciones de pesarse, mejor dicho, entonces lo pesamos diariamente. Muchas veces en las unidades de cuidado intensivo ya hay camas que están destinadas, ¿verdad?, a controlar justamente el peso diario del paciente con las mediciones. Pero cuando el paciente no está en terapia intensiva, está en una sala común de internados polivalente, entonces vamos con una ayuda familiar, o la enfermera le paramos al paciente y medimos y pesamos. Lo que hacemos es pesarle justamente para ver si no ganó peso o si no disminuyó de peso. ¿Por qué? Porque todo en el contexto justamente del balance que necesitamos para que ese paciente no esté muy sobrecargado, es decir, no tenga más líquido de lo que él pueda eliminar, sobre todo con los cardiópatas, es importante eso, y con los pacientes nefrópatas, aquellos que no están orinando muy bien y no puedo sobrecargarle tanto, o también si no me fui al otro extremo, que le seque demasiado. ¿Qué quiere decir eso? Que demasiado está perdiendo ya sea porque está orinando mucho, o ya sea porque está yéndose mucho de cuerpo, como una sensación de diarrea, ¿verdad? Y yo le estoy pasando muy poco líquido. O sea, son situaciones que vamos viendo en el día a día y en la práctica profesional de por qué es importante evaluar los ingresos y la pérdida de los líquidos. Con respecto a las características de la composición de los compartimentos corporales, ¿qué hacemos? Vamos evaluando entonces qué compartimentos tiene, ¿verdad?, el líquido extracelular desde el punto de vista cuáles son los solutos mayormente preponderantes en este líquido, o qué está pasando en el líquido intracelular. Tenemos esta imagen que nos muestra entonces las características y la composición de los líquidos extra e intracelular. Entonces la composición iónica, ¿verdad?, el líquido intracelular por un lado, con respecto entonces a la extracelular. El plasma y el líquido intersticial entonces tienen una composición similar prácticamente, ¿verdad? Solo más proteínas, 2% más o menos, ¿verdad? Entonces vemos que en el líquido extracelular, ¿qué componentes tengo? Tengo mayor sodio, tengo mayor cloro, tengo mayor bicarbonato.
mayor calcio también. Y en el intracelular que tengo mayormente el potasio, el magnesio, el fosfato y otros aniones orgánicos, así como también las proteínas. Pero tengo que tener un poco de todo en ambos lados de la membrana para que pueda ocurrir justamente la homeostasis y ese equilibrio interno. Y ahí es donde hablamos entonces nuevamente de las sustancias no electrolíticas del plasma, como por ejemplo los fosfolípidos, el colesterol, la grasa neutra, la glucosa, la urea, el ácido láctico, el ácido úrico y la creatinina. Todos componentes vitales para nuestro organismo, pero muchas veces están alterados en ciertas situaciones patológicas. Por ejemplo, cuando tengo un sobrepeso, tengo mayormente, ¿verdad?, la concentración de colesterol, de triglicéridos. ¿Por qué? Por la alimentación probablemente que estoy teniendo, por un sedentarismo, ¿verdad?, ya crónico prácticamente, que no estoy haciendo ninguna actividad física y que mi alimentación prácticamente es pura grasa. O también muchas veces secundario a que consumimos muchos carbohidratos. Vemos que es necesario tener una concentración X, ¿verdad?, de ácido úrico. Muchas veces estos pacientes consumen mucha carne roja. ¿Y qué pasa? Van teniendo los dolores articulares. La artritis gotosa se llama, la gota es la enfermedad justamente donde hay un exceso de ácido úrico por la dieta que va llevando el paciente, ¿verdad? Y o por la ingesta alcohólica también, que está relacionada en algunos casos, ¿verdad? O la glucosa misma, ¿verdad? Son pacientes que vienen con familiares con alto riesgo de padecer diabetes, por ejemplo, pero no hago caso. Recuerden que la genética es bastante importante también en la producción de la enfermedad. Y voy comiendo un poquito, no como hoy día esta pasta, me gusta este dulce, y así sucesivamente llegamos a un estadio de sobrepeso donde ya la glucosa, que es un componente fundamental para que puedan llevarse a cabo todas nuestras funciones, prácticamente hace que el organismo, en este caso el riñón, lo elimine porque tiene un exceso brutal, ¿verdad?, de glucosa, y se llama eso glucosuria, eliminarlo por la orina, y finalmente el paciente comienza a desarrollar el síndrome metabólico, prediabetes y posteriormente diabetes como tal. Y la urea, que es un producto de desecho justamente, que me dice de manera indirecta cómo están funcionando los riñones en situaciones patológicas como la enfermedad renal crónica. Esta urea está muy elevada y comienza a producir estragos en el organismo, como por ejemplo confusiones, alteración del estado del sensorio, visiones, hacen que los pacientes tengan ciertas visiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la urea es un producto de desecho que, como no está eliminando el organismo porque el riñón no está funcionando del todo bien, entonces se va acumulando en el cerebro, en el sistema nervioso central, y ahí comienzan con las distintas alteraciones de la esfera neurológica. Aquí vemos entonces el equilibrio, ¿verdad?, de los cationes y los aniones, sea en el plasma, sea en el líquido intersticial, ¿verdad?, o sea en el líquido intracelular. Y vemos entonces que en el plasma, en el líquido intersticial prácticamente es lo mismo, ¿verdad? O sea, casi están en las mismas concentraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el sodio es el principal protagonista entonces dentro de lo que habla entonces el líquido extracelular, ¿no es cierto? Es el catión predominante. Sin embargo, cuando yo me fijo en el intracelular, que estoy fijándome que el potasio entonces es el elemento estrella, es el catión estrella del líquido intracelular. Pero también tengo que tener potasio obviamente en el extracelular, nada más que la concentración es mucho menor. La misma cosa es una imagen que nos va mostrando entonces cómo vamos teniendo, ¿verdad?, a nivel del plasma, a nivel del fluido intersticial y a nivel del fluido intracelular. Entonces en el plasma y en el líquido intersticial o extracelular que tengo, mayor contenido de sodio. Ven esta imagen naranjada, ¿verdad?, que habla de 10, un valor de 10, ¿verdad?, que tenemos aquí, que existe el potasio obviamente, pero ahí no es su lugar preponderante. ¿Dónde es el lugar donde predomina mayormente? Es en el líquido o en el espacio intracelular. Pero tenemos que tener ciertas concentraciones, por supuesto. Como verán, si comparo entonces aquí el sodio, ya sea a nivel plasmático o ya sea a nivel del fluido intersticial, vemos que el sodio también existe a nivel del líquido intracelular, pero mucha menor proporción con respecto, ¿verdad?, al líquido extracelular. Justamente de manera a tratar de que nos ayude para tratar de lograr la homeostasis o el equilibrio que estoy buscando. Esta composición de los líquidos corporales entonces, ¿qué nos muestra? Que el líquido extracelular, que está compuesto por el plasma y por el intersticio, tengo entonces al sodio como mayor protagonista, 142 miliequivalentes por litro. Pero si me fijo en el líquido intracelular, también tengo sodio, por supuesto, dentro de este compartimiento. ¿Y por qué es necesario? Y es necesario obviamente para que puedan cumplirse ese equilibrio que está buscando la célula. Igual que el potasio. El potasio es el catión predominante del líquido intracelular con 140 mil equivalentes por litro, pero también tengo que tener en el líquido extracelular, justamente cumpliendo ese equilibrio homeostático. Pasa lo mismo con el calcio,
Pasa con el cloro, el bicarbonato, el fosfato, la glucosa y los aminoácidos. Vamos a darnos cuenta entonces que la glucosa tiene mayor concentración en el líquido extracelular, los aminoácidos mayormente en el intracelular. Y es así donde el líquido intersticial tiene una composición muy parecida a la del plasma, pero tiene una concentración muy baja en proteínas. El plasma entonces tiene gran cantidad de proteínas, como por ejemplo la albúmina, ¿no es cierto? La medición del volumen entonces de los líquidos corporales, ¿qué pasa? ¿Cómo lo medimos normalmente? La medición del volumen de los líquidos corporales, habla del principio, ¿verdad? La dilución del indicador. El volumen que tiene un compartimento se puede medir introduciendo una sustancia indicadora en ese compartimento, ¿verdad? Dejando que se reparta uniformemente por la totalidad del mismo. ¿Y cómo va a ser la repartición? De donde tengo más a donde tengo menos. Eso se ve por justamente el fenómeno de Donham. Y luego de analizar justamente la dilución que ha experimentado entonces esa sustancia. El principio de la dilución entonces del indicador se basa en el principio de la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa total de una sustancia tras la dispersión en un compartimento líquido será la misma que la masa total que se ha inyectado. ¿Por qué? Porque prácticamente es lo mismo, nada más que se fueron justamente distribuyendo de acuerdo a las concentraciones que habían dentro de los recipientes. Por eso el indicador de masa A es igual a volumen A por concentración A, y el indicador de masa B es volumen B por concentración de B. Y aquí donde tengo entonces la fórmula, si quiero saber cuánto tiene el volumen B, por ejemplo, lo que hago es saber el volumen A por la concentración que tiene A sobre la concentración de B. Entonces automáticamente ahí voy a evaluar entonces cuál es el contenido, ¿verdad?, del volumen B, ya sea en ml, en litros o en la unidad de medida de volumen que podamos expresar. Y ahí tenemos entonces que el volumen B es igual a 1 ml, porque el volumen de A por 10 miligramos por ml sobre, ¿verdad?, 0,01. Entonces me sale 1000 ml aproximadamente, o sea, 1 litro. El principio entonces de la dilución del indicador, ¿para qué es? Es un método que se puede utilizar para medir el volumen de cualquier compartimento, sí. El indicador se distribuye homogéneamente por todo el compartimento, obviamente. El indicador se disperse solo en el compartimento que se va a medir y el indicador no se metabolice ni se elimine. ¿Por qué? Porque ahí estamos perdiendo entonces la concentración y no va a ser ya la misma si es que puede metabolizarse o eliminarse. Esto lo utilizamos mucho cuando veamos el módulo de fisiología renal, justamente para evaluar cómo está aclarando ese riñón, es decir, cómo está depurando las sustancias de desecho del riñón. Normalmente usamos la creatinina, no es el mejor marcador. ¿Por qué? Porque sobreestima justamente la tasa de filtración del glomérulo. ¿Qué quiere decir eso? Que me da unos valores de más. A veces había sido ahora menos, pero me da unos valores de más. Existen otras sustancias como por ejemplo la inulina o el ácido paraminohipúrico, pero se utiliza más a nivel laboratorial, no tanto a nivel clínico, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué? Por los costos también que representan. La determinación del agua corporal total también lo podemos hacer con esta sustancia, ¿verdad? El agua radiactiva, tritio, el agua pesada, deuterio o la antipirina, ¿verdad?, que viene a ser también muy liposoluble. O sea, lo usamos mucho a nivel experimental para justamente ir jugando, ir evaluando qué es lo que está aconteciendo, ¿verdad?, con todos estos compartimientos. ¿Cómo determinamos el volumen del líquido extracelular? Es la sustancia, ¿verdad?, que tenga que distribuirse en el plasma y en el líquido intersticial, pero no atraviesan fácilmente entonces la membrana celular. Puede ser el sodio radiactivo, ¿verdad? Puede ingresar un poco, ¿verdad?, de manera intracelular. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese compartimiento, obviamente, pero es mayormente el extracelular. O el iotalamato radiactivo, ¿verdad? O el ion tiosulfato o la inulina, como les decía, que también es un elemento bastante importante para medir entonces el volumen del líquido extracelular. ¿Cómo hacemos esa determinación entonces del volumen plasmático? Es la sustancia, ¿verdad?, que no atraviese fácilmente la membrana en los capilares y permanezca en la circulación, porque es lo que yo quiero saber, cuánto es el volumen de circulación que estoy teniendo, ¿verdad? Podemos usar, por ejemplo, la alúmina marcada con yodo radiactivo o el azul de Evans, que es un colorante que tiene afinidad justamente también con las proteínas del plasma. Cuando hablamos entonces del cálculo del volumen del líquido intracelular que tengo, el volumen intracelular es igual al agua corporal total menos el volumen extracelular. Y cuando hablo del cálculo del volumen del líquido intersticial, estoy hablando del volumen del líquido intersticial como el volumen del líquido extracelular menos el volumen plasmático.
¿Por qué es importante saber esto? Y esto es importante saber, sobre todo para el cálculo de agua corporal total. Si bien es cierto que ya los smartphones normalmente hoy por hoy ya nos calculan automáticamente, porque ya hay calculadoras que los bajamos, ya sea un iPhone o un Android, ¿verdad? Ya bajamos y nos calcula rápidamente cuando, por ejemplo, tenemos que corregir ciertos electrolitos. Por ejemplo, el sodio. Un paciente con hiponatremia, con un sodio bajo, sea porque esté tomando diuréticos, sea porque esté tomando algún antidepresivo o por algún evento en particular, ¿verdad? Y está con un sodio bajo, no podemos darnos el lujo de corregirlo rápidamente porque hay muchas complicaciones con el sodio si es que lo corregimos rápidamente. Entonces lo que vamos haciendo es buscar la corrección de sodio a unos valores que queremos con el paciente, si está muy bajo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, entonces calculamos por medio del agua corporal total y demás con fórmulas que ya están estandarizadas y que podemos meter en la calculadora y automáticamente nos dicen el volumen de infusión que tengo que tener para poder corregir el sodio. Ahí es donde vemos realmente la parte práctica del cálculo de estos volúmenes que van a permitir entonces de alguna manera ayudarnos a que ese paciente que está con síntomas de sodio bajo pueda ir recuperando de a poco el estado de conciencia o de sensorio, porque normalmente cursa con mucha alteración de sensorio, a veces con náusea y demás, y pueda sentirse nuevamente bien sin ningún inconveniente, ¿verdad? O muchas veces también los calculamos cuando tenemos que hacer ciertas medicaciones. Hay medicaciones que se basan, por ejemplo, en la superficie corporal, y eso también importa mucho, ¿verdad? Qué superficie corporal maneja el paciente, porque las dosis van a depender en función de cuánta superficie corporal tenga el paciente. Entonces ahí vemos realmente la utilidad de todos estos cálculos que tenemos que hacer en medicina. En la determinación del volumen sanguíneo que hacemos, tenemos entonces el volumen intracelular, que sería entonces el agua corporal total, menos el volumen extracelular. Usamos hematíes marcados con cromo, porque son los que se unen con mayor firmeza justamente a los glóbulos rojos. Y tenemos que conocer, por supuesto, el hematocrito, que es la parte de la sangre total formada por células, es el porcentaje. Si vemos un hemograma, por ejemplo, siempre vemos hemoglobina 15 y muy debajo ya está el hematocrito, que es el número expresado en porcentaje, ¿verdad? Que sería entonces 45%, porque siempre lo multiplicamos por 3, ¿verdad? Entonces, conociendo el hematocrito, que es parte de la sangre total formada por las células, y conociendo el volumen del plasma, entonces tenemos ¿qué cosa? El volumen sanguíneo es igual al volumen plasmático sobre 1 menos hematocrito. Y ahí nos da entonces un volumen sanguíneo aproximadamente de 5 litros. ¿Qué quiere decir eso? Que 5 litros por minuto es lo que el corazón bombea, ¿verdad? Para que todos los órganos puedan estar nutridos. Obviamente que esos 5 litros pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 en situaciones patológicas, es decir, donde haya una insuficiencia cardíaca, donde haya una afectación cardiovascular, por ejemplo, por un virus. En la epidemia, por ejemplo, del dengue, hemos visto mucha miocarditis, es decir, inflamación del miocardio, ¿verdad? Secundario al virus del dengue. La influenza también ha dado en algunos casos. Entonces son situaciones que van apareciendo muchas veces, ¿verdad? Y hacen que el paciente, ¿verdad?, tenga un menor bombeo, por supuesto. Este es un análisis, ¿verdad?, donde si yo quiero hacer de manera justamente no exacta, ¿verdad?, pero una medición indirecta, ¿verdad? El análisis de la impedancia bioeléctrica se llama. Mide la impedancia u la oposición al flujo de una corriente eléctrica ¿a través de qué? De fluidos corporales que están contenidos principalmente en los tejidos magro y graso. Entonces, la impedancia va a ser baja en el tejido magro, es decir, el que no tiene grasa, obviamente, donde el líquido intracelular y extracelular y los electrolitos son principalmente contenidos, pero es elevada, por supuesto, en el tejido graso. Entonces, la impedancia es proporcional al volumen de agua corporal total. Es una medición indirecta, no exacta, pero también es una medición que utilizamos para evaluar entonces siempre la composición del líquido, ¿verdad? Y nuevamente aquí tenemos entonces el compartimiento y la composición de los líquidos corporales para recordar nuevamente. En un adulto de 70 kilos, 60% entonces de todo esto, ¿verdad?, del peso es agua. Eso equivale a 42 litros. ¿Cómo lo desglosamos eso? 40% iba al líquido intracelular, que era 28 litros aproximadamente, ¿no es cierto? Y 20% queda en el líquido extracelular. De ese 20%, recuerdan que una parte nuevamente va al líquido intersticial, ¿verdad? Un 15%, y un 5% iba al plasma. Ese 15% entonces representa 11 litros aproximadamente, y ese 5% representa 3 litros aproximadamente.
Y a partir de allí, ¿qué tenemos también? Van a permitir por medio de la membrana, ¿verdad?, que el organismo, mejor dicho, pueda recibir sus nutrientes: oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, aminoácidos, que son importantes para que todas las funciones del cuerpo puedan llevarse a cabo. Porque si nosotros no tuviéramos ni oxígeno, ni dióxido de carbono, ni aminoácidos, ni glucosa, prácticamente nuestras células no van a poder cumplir con las funciones para las cuales fueron creadas. Y de ahí también tenemos que después evaluar el compartimiento, ¿verdad?, del líquido intracelular y extracelular. El extracelular, que tiene mayor predisposición ¿por quién? Por el sodio, ¿no es cierto? Pero tengo también una concentración mínima, por supuesto, en el intracelular. ¿O qué pasa con el potasio? Es el catión predominante del intracelular, pero también en el líquido extracelular tengo una menor proporción para lograr entonces lo que sería la homeostasis. Bueno, con esto entonces damos por finalizado todo lo que es la parte de compartimiento y composición de los líquidos corporales. Líquidos corporales van a estar encontrando en el capítulo de riñón, no tanto en la primera parte de generalidad. Entonces creo que es el capítulo 25, si mal no recuerdo, para que puedan ir viendo entonces el gaito. Muchas gracias.